Saludamos con nuestra segunda invitada, nos acompaña también vía telemática la exministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola. ¿Cómo está, Betty? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenida. Le acompañamos Buenos a Alexis días, Moncayo. también con ustedes, un gusto. Muchas gracias. ¿Quién le habla? Licenia Espinel. ¿Qué nos deja como saldo, digámoslo así, en materia social el presidente Guillermo Lasso, que está a pocos días de dejar el poder tras la disolución de la Asamblea y las elecciones anticipadas? En su momento el ministro de Inclusión Económica y Social y también el propio presidente hablaban de la mayor inversión en de la mayor inversión social en la historia del país, y decían que se había destinado a esta área alrededor de 15,000 millones de dólares. Se hablaba de la reducción de la desnutrición infantil, la construcción de hospitales, de escuelas, que van a dejar con más del 90% de abastecimiento de medicinas en los hospitales, etcétera, etcétera. Esos 15,000 millones se han visto reflejados en la realidad. La gente ha podido sentir esa mayor inversión social o esa inversión social histórica que dijo en su momento el presidente Lasso. ¿Qué nos deja como saldo en el área social? Buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a ustedes y a quienes comparten esta mañana de diálogo. Yo creo que lo que nos deja como saldo es un deterioro y una precariedad enormemente grande de la vida de todas las ecuatorianos, de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos. Y quizás esto se puede evidenciar en dos hechos que me gustaría comentar. El año anterior, cuando se elaboraba y debatía la proforma presupuestaria, justo en noviembre del año pasado, nosotras como Plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad con otras organizaciones asistimos al debate de la proforma del 2023, justamente para contribuir con algunos aportes respecto de la inversión social, pero enfocadas en las políticas de cuidado. Y ahí pudimos evidenciar dos hechos o dos aspectos importantes. Uno, se puede hablar de un incremento en el presupuesto en el papel. Sin embargo, el problema más grave que existía es de una bajísima ejecución presupuestaria. Es decir, el lado de la contracción del Estado, del deterioro de las funciones del Estado, se daba no por la proforma aprobada en el papel, sino por la ejecución real. Es decir, ahí estaba el ajuste fiscal clarísimamente planteado en el campo de la inversión, en general en el presupuesto del Estado y de manera específica en el campo de la inversión social. Ese como un elemento. Y un segundo elemento que nosotros constatamos fue obviamente el deterioro y la disminución del presupuesto en áreas altamente significativas como la salud, la educación, el presupuesto destinado a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y en las políticas de cuidado. Es decir, este por un lado. Y me parece que el otro aspecto que es evidente y claro en la vida cotidiana es cómo estamos viviendo y sintiendo las ecuatorianas y los ecuatorianos este proceso tan importante de deterioro, pero sobre todo de achicamiento del Estado y de sus responsabilidades. Si uno habla, y ahí me quiero referir quizás a una primera cifra importante, que es la de pobreza. ¿Sí? Si nosotros hemos retrocedido un poco más de 10 años en los indicadores de pobreza, la última encuesta realizada por el INEC en junio del 2003 nos habla de más o menos un 27% de personas en condición de pobreza, y eso en el campo, en la zona rural, alcanza a 46%. Es decir, casi una de cada dos personas que viven en el área rural del país es pobre. Pero el otro tema que creo que es súper importante señalar es el que tiene que ver con los ingresos. Y hay una estadística que incluso la publica en el informe de junio del 23, el INE, que habla del ingreso mediano, ¿sí? No del promedio, del mediano. Y este es un dato altamente preocupante. El ingreso medio, la media del ingreso de los hombres está en 398. Eso significa que los hombres de la mitad para abajo, o sea, el 50% de los hombres ganan menos de 398 por mes. Y en el caso de las mujeres, eso es más dramático porque estamos hablando de 298. ¿Sí? Es decir, ni siquiera llegamos al básico de 450. Entonces, hablar de política social, necesariamente tenemos también que hablar solo del empleo, no tenemos que hablar de los bonos. No solo se reduce la política social a hablar de los bonos, porque esa sería una mirada extremadamente reducida y focalizada. Hablar de la política social implica hablar del conjunto de la vida de las personas. Y el empleo, el acceso al empleo, es la mejor política social que puede haber Pero es en que usted cualquier parte del mundo. cuando usted, doctora, qué gusto saludarle a los tiempos, cuando usted genera Salud. empleo y mejores condiciones de vida, los bonos ya no son necesarios. Y los bonos siguen siendo un gran indicador de que hay gran pobreza, como usted bien señalaba,
en el Ecuador, ¿no? Las mismas cifras a las que usted se refiere dan cuenta de que hay un total de 4.8 millones de personas que viven en situación de pobreza, es decir, un incremento de 360,000 personas en comparación con el 2022. Y yo quiero ahí hacerle referencia a no solo las declaraciones del presidente Lasso, sino a las declaraciones del ministro de Inclusión Económica y Social, que es el presidente del partido del presidente Lasso, al señor Esteban Bernal. El presidente dice, les dejamos un mejor país. Entre tantas cosas, él destaca, digamos, la reducción de la desnutrición infantil, y el ministro Bernal exhibe una serie de cifras, como por ejemplo la que ha repetido tantísimas veces, como la de, este es el gobierno que más inversión social ha hecho en el Ecuador, y habla de esos 13,000 millones de dólares. ¿Qué tan ciertas son las cifras que exhibe el presidente y su ministro de Inclusión Económica y Social? Eso le decía, el problema es que eso puede estar en el papel. Si uno va y mira la proforma, puede ser. Sin embargo, el problema más importante que nosotros detectamos hace justamente un año y que lo podemos, yo diría seguramente afirmar que ha sucedido este año, es que en el papel pueden existir unas cifras. Sin embargo, en el momento de la ejecución presupuestaria es una ejecución presupuestaria bajísima. A finales del año anterior, el promedio de la ejecución presupuestaria no llegaba al 70% en la mayor parte de las carteras de Estado. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Pero quizás el otro al que me quiero referir es lo que está pasando en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué pasa con con el acceso, por ejemplo, a salud, que es un derecho fundamental para la vida de las personas? Todos los días escuchamos, y yo lo puedo además hablar en primera persona, no hay turnos, ni en el IES, ni en el Ministerio de Salud. No tenemos medicación para las personas que tienen y que requieren medicación continua y permanente. No hay medicación continua y permanente todo el tiempo, no hay. Es decir, ahí estamos afectando el bolsillo directamente de las familias. ¿Y qué pasa con el bolsillo de las familias si estamos hablando de esos ingresos? Entonces la salud empieza a convertirse. Acceder a la salud empieza a convertirse en un lujo para quienes pueden pagar una atención en salud, para quienes pueden pagar una operación, para quienes pueden pagar un examen médico. Es decir, ahí tenemos un problema muy, muy fuerte que deteriora, además los propios problemas de salud, deterioran el estado de salud física y mental de las personas. Es decir, la angustia de no poder pagar, de no poder acceder a un servicio público, gratuito, de calidad, como es nuestro derecho, para mí, para mis hijos, para mis padres o mis hermanos, para cualquier persona de mi familia, me parece que deteriora gravemente también las condiciones de la salud mental de las personas. El otro aspecto que nosotros hemos evidenciado es lo que tiene que ver con el acceso a educación. La reciente, no sé ni cómo calificar esto de que vamos a tener un libro para cada 3 niños, entre comillas, hablando de que vamos a generar colaboración entre los niños, que este es el objetivo. Es humillante, ¿no? Es humillante. Yo le leí ayer a una docente que decía que ella veía llorar a los 3 chiquitos a los que les entregaba un libro, a los que les decía que tienen que compartirlo. Exacto. Es atentatorio, es totalmente violatorio a la dignidad de las personas. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, y justificar en las lógicas de la cooperación, o sea, me parece que además es una burla para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Si a eso le sumamos que, de acuerdo a los datos que la UNICEF ha publicado en distintos momentos, 244,000 niños y niñas y adolescentes están por fuera del sistema educativo. Esto es gravísimo para esos niños, es gravísimo para el desarrollo pleno de sus capacidades, es gravísimo para el país y para el futuro del país. Es decir, ahí estamos también con otro problema muy grave y en lo que tiene que ver con la inversión social. Y estos dos elementos, desde el punto de vista de nosotras como mujeres, afectan además directamente sobre nuestras responsabilidades. Si ya tenemos un deterioro en las políticas de cuidado, ¿sí? Y quizás eso, ahí sí le vamos a decir con claridad al ministro de Inclusión Económica y Social, todo el tiempo se evidencia el cierre de los servicios, el deterioro de los servicios de cuidado de niños y de niñas. En distintas ciudades, los padres, las madres están organizando bingos de todo tipo de actividades para sostener lo que es responsabilidad del Estado. Entonces, ahí también tenemos un problema enormemente grande. Solamente una cifra le quiero compartir. En la proforma presupuestaria, la planificación estaba planteada para la atención de 267,000 niños y niñas. Sin embargo, en el país,
aproximadamente niños menores de 3 años hay 1.300.000, es decir, no llegamos al 20% de la cobertura. Y si a eso le cotejamos con que el 27% de niños se encuentra de esa edad con desnutrición crónica, no estamos ni llegando a atender a esos niños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero el ministro de Inclusión hablaba de cifras históricas de desnutrición infantil. Luego, claro, ya hubo por allí algunas cifras que no correspondían con las presentadas por el gobierno, por ejemplo, lo que ocurría en Esmeraldas. Entonces, ese anuncio que se hizo con bombos y platillos de una histórica reducción de la desnutrición infantil también queda en eso, queda simplemente en un anuncio. Totalmente. Es que mire, uno de los elementos centrales que tienen que ver con la desnutrición infantil son las condiciones de pobreza, los ingresos de las familias. La desnutrición es uno de las problemáticas directamente relacionadas con las condiciones de vida de las familias. Y la pobreza que afecta, si estamos hablando del 27% de personas en condición de pobreza, la situación de los niños es aún más dramática, porque estamos afectando su desarrollo futuro, ¿sí? Su desarrollo, sus potencialidades y capacidades de conocimiento, de procesamiento de información. Eso estamos afectando cuando hablamos de niños con desnutrición crónica. Entonces, creo que por un lado vemos entonces también el deterioro de los servicios de cuidado, tanto a nivel de niños y niñas, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad. ¿Y esto qué implica? Por eso nosotras insistimos en que además de todo lo que acabamos de señalar, para las mujeres, este deterioro de todas las responsabilidades del Estado significa una afectación aún más grave, porque el hecho de que no haya servicios de cuidado, el hecho de que no haya atención en salud, ¿sobre quién recae ese cuidado? Sobre los hombros de las mujeres. Y eso significa limitaciones para el desarrollo personal, limitaciones para el acceso a empleo. Es decir, estamos hablando de una condición que está afectando, de una situación que está afectando gravemente la vida de las personas y de manera particular, de manera mucho más grave en pobreza de tiempo, en pobreza de ingresos, en las dificultades de acceso a empleo de las mujeres. Ese creo que es como uno de los elementos que nosotros hemos señalado. Y quizás algo adicional respecto a la inversión social que nos deja este gobierno o a la política social, tiene que ver con la disminución gravísima que se hizo en el presupuesto del Ministerio de la Mujer y por tanto que afecta directamente a las políticas en materia de prevención de violencia. Si nosotros estamos señalando que estos últimos años los niveles de violencia contra las mujeres, los femicidios se han incrementado, lo que sucede es totalmente a la inversa en materia de prioridad de la política gubernamental. En la proforma presupuestaria del año anterior, es decir, con lo que se contó para este año, nosotros ubicamos un deterioro de aproximadamente $6 millones, ¿sí? Es decir, pasamos de 18 a casi $12 millones en la proforma presupuestaria, con una disminución altísima del presupuesto de inversión. Lo que se disminuye hubiera permitido hacer una inversión mucho más importante en las casas de acogida, mucho más importante en políticas de prevención, mucho más importante en políticas y programas de atención a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, ese es el panorama que nosotros hemos visto tanto en las cifras que se pueden ver, pero también en la vida cotidiana. Y eso es parte, digamos, de lo que nosotros hemos señalado como una responsabilidad enormemente grande de este gobierno, que lo que ha hecho es preocuparse en garantizar los ingresos y el bienestar de un sector sumamente específico, porque frente a este deterioro tan grande de la mayoría de la población, las cifras con las que cerró el año anterior las utilidades del sistema bancario son enormemente grandes e importantes, ¿sí? Entonces tenemos ahí yo diría, la posibilidad de mirar cómo, además de las condiciones de pobreza, además del deterioro cotidiano de la vida de las personas, lo que hemos asistido también es a una profundización de las desigualdades en nuestro país. O compararía también con las cifras de los montos de recursos entregados, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, que no se compadecen de los recursos destinados para atender programas sociales, doctora Tola. El próximo gobierno, el presidente Noboa, como medidas urgentes de entrada, ¿qué debería hacer para cambiar un poco este escenario catastrófico que nos deja Guillermo Lasso en el área social? Mire, yo creo que hay para todas los ecuatorianos y los ecuatorianos las prioridades de la sobrevivencia cotidiana y de la seguridad. Entonces, mirar un mapa
que permita además situar en dónde están los altos o los mayores niveles de violencia, con las condiciones reales en las que se vive esa población, vamos a encontrar un abandono absoluto del Estado. Creo que ahí hay unas primeras prioridades, ¿sí? Segundo, me parece que es fundamental no partir de un escenario en el cual la caridad, lo caritativo sea la política social. Eso no puede ser. ¿Sí? Decir, no puede ser porque yo tengo dinero, voy a donar esto, voy a donar. No, no, esa no es la política social. La caridad no es política pública, pues eso no se sostiene en el tiempo. No es. Entonces necesitamos realmente fortalecer las políticas públicas desde el Estado nacional, desde los gobiernos autónomos descentralizados en materia de sus propias competencias. Me parece que este es también un enfoque fundamental. Un tercer tema que creo que es muy importante, porque cuando discutimos de las políticas sociales, cuando discutimos de la garantía de los derechos de las personas, siempre se pone el punto en dónde está el dinero, ¿sí? Y yo creo que hay un elemento que también hay que responsabilizarle a Lasso y a la Asamblea Nacional anterior, y es la aprobación de la reforma tributaria, ¿sí? Es decir, allí se aprobó una reforma tributaria lesiva que afectó a sectores medios, y me parece que recuperar una noción central de política tributaria que afecte a quienes más tienen, porque su responsabilidad, la riqueza no es una riqueza personal particular, se genera por un conjunto de factores en donde está involucrada la sociedad, los bienes del Estado, los recursos públicos, la naturaleza en general. Es decir, cómo repensamos todas esas relaciones me parece que es fundamental. Entonces, también implica pensar en una reforma tributaria profunda, que también piense y recupere los recursos de los evasores, que también ahí tenemos muchísimo que recuperar. Es decir, yo vería una necesidad de territorialización que permita realmente resolver los problemas en donde mayor olvido del Estado está, que además son los mapas que permiten visualizar también la intersección con los problemas de inseguridad. Creo que pensar en una política pública integral, garantista de los derechos, que fortalezca los servicios públicos de calidad, la universalización. Es decir, esa me parece contraria a una visión de focalización o a una visión de caridad que a veces parece estar en el escenario del próximo gobierno. Y tercero, me parece que una política tributaria profunda que garantice que garantice el aporte de los sectores que mayores ingresos tienen. Y quizás ahí pensar en cómo se reactiva el aparato productivo en general nacional, cómo se potencia las capacidades y el aporte que hacen los miles y miles de campesinos y campesinas de este país. Es decir, creo que ese también es otro elemento fundamental en materia de generación de empleo. ¿Se deben mantener los bonos, los subsidios? ¿Qué debe pasar con esas alternativas, tanto con las personas que reciben los diferentes bonos como los subsidios? Porque ya se escuchan también voces de que debido a la pésima situación económica por la que atraviesa el país, ahora mismo se debería aprovechar para eliminar o al menos focalizar los subsidios. Mire, respecto a los bonos, yo creo que no se pueden eliminar si es que no tenemos la posibilidad de garantizar las otras condiciones para las personas. Por eso decía que la mejor política social es la generación de empleo y trabajo para las personas en condiciones dignas, ¿no? Empleo adecuado. Ese me parece que es un elemento muy importante. Caso contrario, no es posible. Es decir, estamos ante una situación compleja, dramática, de un enorme número de personas en nuestro país. Eso me parece que es un elemento fundamental. Por eso yo insisto en que es muy difícil mirar solamente la política social como si la política social estuviera o no tuviera interrelaciones con la política tributaria, no tuviera interrelaciones con la generación de empleo y la política de reactivación productiva. Es decir, es necesaria una mirada integral. Si no tenemos una mirada integral, vamos a quedarnos en la focalización y en la caridad. Muy interesante. Y sobre el tema de salud, doctora Tola, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno en materia sanitaria? El presidente Lasso y sus autoridades sanitarias han dicho que van a mejorar la dotación de medicamentos, que se va a construir más hospitales, pero en la práctica vemos que el día a día eso no ha sido resuelto, al menos no del todo. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno para solucionar esos problemas de abastecimiento de medicinas, de personal sanitario, de construcción de hospitales, de mejorar lo que han dejado perder en los propios hospitales?
Yo creo que enfrentamos enfoques, ¿no? O sea, estamos enfrentando enfoques, es decir, el discurso que ha venido instalándose durante estos años ha sido un discurso de achicamiento del Estado, de que no podemos tener un Estado obeso. Y eso yo diría, ese por un lado, y el otro de que los servicios públicos son malos. Esos son como los dos enfoques que se han venido trabajando fuertemente en los 2 últimos años. Que me parece que es importante que como ciudadanos y ciudadanas reflexionemos. Es decir, ¿qué significa un Estado grande? Un Estado grande significa un Estado con médicas, con enfermeros, con enfermeras. Un Estado grande significa maestros, maestras. Un Estado grande significa educadoras que atienden a niños y niñas en la primera infancia. Eso significa un Estado grande, ¿sí? Visto desde la política social. Eso significa un Estado grande. Y requerimos un Estado grande. Es la única manera de garantizar el acceso en este caso, a salud de las personas, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Me parece que un primer elemento es desmontar ese concepto y asegurar la dotación, digamos, asegurar las condiciones laborales de todas las personas que brindan servicios de salud en nuestro país. Segundo, me parece que es efectivamente lo que usted señala, es decir, cómo garantizamos medicinas, cómo aseguramos que a veces se ponga una pequeña pieza en un equipo que se necesita para que se hagan o tomografías o mamografías o distinto tipo de exámenes, que a veces cuando vamos al seguro o al Ministerio de Salud nos dice, es que no funciona. Bueno, resolvamos todos esos problemas. Eso requiere de voluntad política, pero sobre todo de una visión de que la garantía del derecho a la salud es una responsabilidad del Estado y por tanto se requiere garantizar servicios públicos adecuados. Y me parece que hay un punto que es sumamente importante recuperar también a la hora de pensar el sistema de salud, y es que no solo son hospitales, también hay un enorme trabajo en materia de salud preventiva, ¿sí? De salud primaria, esa que se trabaja día a día y que se puede resolver en los niveles de las unidades que están más cercanas a la gente. La complejidad es importante tenerla resuelta, también los niveles de complejidad mayor del sistema de salud, pero es sumamente importante trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud primaria. Y ahí creo que también hay un factor que la hemos dejado por fuera durante muchos años, y es cómo eso a la vez dinamiza a la sociedad, dinamiza a la población, genera procesos de participación y debate de la sociedad respecto a estas problemáticas que están en el campo de la salud preventiva. Es decir, me parece que hay que repensar una mirada integral y confrontar esta lógica de la privatización, de que lo público no sirve. Obviamente que lo público no sirve si no hay plata, pues, si no se invierte. Obviamente yo digo, es que esto no sirve, esto no me sirve. Pero si tenemos sistemas robustos de salud pública, obviamente yo voy a decir que esto sí sirve y lo voy a defender, porque creo que también nos corresponde desde la ciudadanía, desde las mujeres, desde los distintos sectores, una defensa clarísima de este como un derecho nuestro y de una responsabilidad del Estado en este sentido. En la pandemia uno creería que estaba resuelta, digamos, no cabía ni siquiera pensar en la posibilidad de achicar el Estado, porque nos dimos cuenta que fue justamente ese Estado el que a través de todo su sistema de salud ayudó a que la desgracia no sea tan fuerte, ¿no? O más fuerte de lo que fue justamente el tener servicios de salud en ese momento que todavía funcionaban. Pero digo, eso parecía que estaba resuelto. Ahora, durante la campaña vimos a la señora Abad, y a propósito de eso nuestro invitado anterior decía, con la señora Verónica Abad, se tiene la certeza de que ella, digamos, es bastante honesta. O sea, ahora que ha ido a visitar a Santiago Abascal de Vox en España, que eso es de ella. Pero mientras tanto acá Daniel Noboa está conversando con sectores más progresistas, etcétera, etcétera, ¿no? El riesgo es, el país podría, digamos, en algún momento, si es que no cambia esa lógica y ese pensamiento que apunta hacia el libertarismo, ¿no? De seguir impulsando la reducción del Estado y la privatización de sectores como salud, educación, seguridad social. ¿Cómo vamos a superar esa discusión en algún momento?
usted cree que eso, yo le insisto, a mí me parece que durante la pandemia el tema estaba resuelto, pero parece que no nos damos cuenta de lo importante que es justamente tener un sistema público de salud fuerte, lo propio con la educación, la seguridad social y otros servicios de igual manera. ¿Por dónde pasa la discusión sobre este tema para que la población en general se dé cuenta de lo vital que es esto, doctora? Bueno, yo creo que la población nos damos cuenta de lo vital que es decir, como le decía, yo soy usuaria del sistema del seguro social y uno puede constatar diariamente ese sentir que está presente en la sociedad. Es decir, ese sentir existe. Me parece que es una responsabilidad de quienes están en las distintas instancias de decisión pública, digamos, tomar las decisiones que les corresponden. Es decir, hay una situación grave que está enfrentando el país, hay unas autoridades que se van a posicionar esta y la próxima semana, hay por tanto ahí una responsabilidad respecto de lo que se haga en el país. ¿Sí? Hay una responsabilidad de absolutamente todos los actores políticos. Entonces me parece que sobre lo que hagan o dejen de hacer, seguramente los ecuatorianos vamos a estar y ecuatorianas vamos a estar atentas a esas decisiones, porque emergencia, hay una situación ni siquiera urgente, hay una situación emergente en el país. Emergente por los problemas de inseguridad, por la situación de la pobreza y de la falta de ingresos, por las condiciones que estamos hablando en el acceso a servicios de salud, educación y cuidados. Es decir, hay una situación emergente en el país. Hay unas nuevas autoridades, muy bien, veamos cómo van a resolver estas situaciones. Ahí tienen una responsabilidad enorme. En ese sentido, doctora Tola, estos acuerdos que se están tratando de concretar para dar viabilidad al inicio de este nuevo periodo de gobierno que completa el que deja el presidente Lasso, son importantes, deben ser coyunturales, deben ser permanentes. A su criterio, estos acuerdos con los bloques legislativos para conformar una mayoría que le permita al nuevo presidente gobernar son importantes, deben ser saludados por la población o criticados, como están siendo criticados por 2 o 3 sectores. Mire, la población va a... ¿Qué es lo que tenemos de expectativa? La expectativa siempre que hay un cambio de gobierno es de que se puedan resolver los problemas del país. Los temas que acabamos de conversar y seguramente otros que distintos actores y sectores ponen sobre la mesa, plantean sus demandas. Ahí hay una responsabilidad de quienes están asumiendo las responsabilidades esta y la próxima semana. No, o sea, me parece que vamos a estar como expectantes, ¿sí? Las decisiones que se tomen y que sean lesivas a los ecuatorianos, me parece que sobre eso tendremos que evaluar. Si hay decisiones que se toman y garantizan derechos, muy bien. Espero yo, es mi expectativa personal, que no volvamos a vivir lo que pasó cuando se aprobó la reforma tributaria, ¿sí? En la Asamblea. Ese tipo de acuerdos no benefician al país. Entonces creo que hay que poner atención por parte de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas respecto a que los pactos no sean para el reparto, ¿sí? Sino sean en función de las importantes y urgentes necesidades que tenemos las ecuatorianas y ecuatorianos. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Tola, muy gentil por atendernos, muy amable. Gracias a ustedes, buen día. Muy amable, un abrazo.